Vamos a ver ya, digamos, lo que es el tema, que eran tres sesiones en donde íbamos a ver el análisis de Markov. Como le digo, voy a apartarme un poquito de las exposiciones que tenemos programadas. Vamos a verlo desde la perspectiva académica de los libros de texto para efectos de tener mayor claridad. Eh, Al final de eso vamos a ver dos ejercicios donde ponemos en práctica y vamos a empezar a darles ejercicios para que puedan ir haciendo. Bueno, el tema es el análisis de Markov. Recordemos que lo que estábamos viendo normalmente era matrices y determinantes, ¿verdad? Y es lo mismo que vamos a utilizar en esta lección para efectos de aplicarlo a la hora de resolver problemas. Indicarles que el libro, la intención de esto es que nosotros podamos determinar los estados o las condiciones futuras utilizando el análisis de Markov, calcular las condiciones a largo plazo o de estado estable usando la matriz de probabilidades y entender el uso del análisis del estado absorbente en la predicción de condiciones futuras. Eso es lo que el capítulo de Markov pretende, ¿verdad? Y entonces vamos a verlo, cómo está estructurado. Lo que nos interesa es ver los estados y las probabilidades, ver lo que son las matrices, cómo se puede predecir la participación futura en un mercado, cómo se hace el análisis de Markov en las operaciones de maquinaria, cuando tenemos condiciones de equilibrio, ¿verdad? A través de matrices y manejar lo que son los estados absorbentes y la matriz fundamental. Aplicado principalmente, el ejemplo típico son las cuentas por cobrar. Entonces, esa es la estructura del tema. En la introducción, básicamente para que ustedes, cuando lean el libro, ¿verdad? El análisis de Markov básicamente es una técnica que lo que nosotros tenemos son probabilidades de ocurrencia y esas probabilidades vamos a hacer un análisis del presente y vamos a proyectar el futuro, ¿verdad? Tiene muchas aplicaciones a nivel de los negocios, a nivel de la administración, a nivel de la economía. Ese análisis de Markov lo que supone es que el sistema comienza en un estado, o sea, tenemos una condición inicial, tenemos unas probabilidades, tenemos unos estados, hay unas transiciones y al final de cuentas lo que vamos a hacer es hacer una proyección o por lo menos determinar qué pasa con un estado X con la empresa. Esa solución de problemas lo vamos a hacer a través de Markov y ese Markov lo hace a través de lo que son matrices. Los problemas básicamente de Markov van a tener cuatro supuestos. Uno, que existe un número limitado o finito de estados posibles. O sea, no podemos tener estados infinitos, sino que vamos a tener estados finitos. Que tenemos la probabilidad de cambiar el estado, y ese permanece igual en el paso del tiempo. Que podemos predecir cualquier estado futuro a partir de ese estado anterior. Y la matriz de probabilidades de transición, ¿verdad? El tamaño y la composición del sistema no cambia durante el análisis. Parece que esos son supuestos para poder manejar las respectivas matrices. Esto es muy teórico, ¿verdad? Básicamente para que ustedes puedan manejar los conceptos, no les van a preguntar nada de eso. Los estados se utilizan para identificar todas las condiciones posibles del proceso. Es posible identificar los estados específicos de muchos procesos y el análisis de Markov supone que los estados son colectivamente exhaustivos o mutuamente excluyentes, ¿verdad? O podemos unirlos o podemos rechazarlos. Y después de identificar los estados, el siguiente paso consiste en determinar la probabilidad que el sistema esté en dicho estado. Que eso no es nada de otro mundo. Vamos a ver la simbología que se utiliza, ¿verdad?
para ahora cuando empecemos a ver problemas, ustedes puedan identificar, cuando yo les digo a ustedes, bueno, esos son los estados, esta es la matriz inversa, este es la multiplicación de los estados y cómo se obtiene y todo eso. Entonces, hablamos que para nosotros aplicar Markov a problemas, nosotros siempre vamos a tener que tener en un vector probabilidades y en otro vamos a tener estados. Entonces, cuando nosotros nos referimos a pi, entonces hablamos de las probabilidades de ese estado. Entonces, ¿cuántas probabilidades puede haber? Bueno, depende de qué es lo que estemos hablando. Si estuviéramos hablando de estados de la naturaleza, podríamos decir que con auge, que con recesión, que con depresión, que nula, que esto, que el otro, esos van a ser, digamos, estados, pero cada uno de esos estados va a tener probabilidades. Entonces, esas probabilidades pueden ser desde 1 hasta n. Esa n va a ser el número de estados y ese pi va a ser las probabilidades de estar en ese estado. Entonces, si yo digo que la probabilidad es un 20% de estar en depresión, entonces lo que indica es que el estado es depresión y la probabilidad es el 20%. Entonces, recuerde, n vamos a llamar estados y a pi le vamos a llamar probabilidades de ese estado. En algunos casos, es posible que nosotros tengamos con certeza el total del estado. Entonces, en esos casos, no son en todos, cuando nosotros tenemos certidumbre que ese se encuentra en eso, entonces el vector del estado se va a representar por pi1 y va a tener la matriz 1,0. En donde que el vector del estado, pi es 1 y pi1 va a ser 1, que va a ser la probabilidad de estar en ese primer estado, y pi2 va a ser la probabilidad de estar en el segundo estado. Entonces, no se preocupe mucho por la simbología porque al final de cuentas es nada más conceptual. Es n estado, pi probabilidades, ¿verdad? Entonces tenemos n estado, pi probabilidades, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que si nosotros tenemos con certeza, pues nosotros podemos decir que la probabilidad es 1 para el primer estado y la probabilidad del segundo es 0 del segundo estado. Vamos a ver un ejemplito así muy rápido. Ahora vamos a verlo en Excel, ¿verdad? Ahora vamos a ver en Excel cómo es que se resuelve y todo lo demás. Yo les acabo de mandar 2 ejercicios que vamos a resolver hoy para que lo bajen en la computadora para ahora cuando lo vamos a resolver. Veamos, por ejemplo, el caso siguiente. El vector de estados para los clientes en un pequeño pueblo con 3 tiendas de abarrote. ¿Right? Hay 3 tiendas de abarrote, un total de 100,000 personas que compran en las 3 tiendas durante un mes dado, y tenemos 40,000 que compran en American Foods, tenemos 30,000 que compran en Food Mart y 30,000 que compran en Atlas Foods. O sea, tenemos 3 estados. Ve que tenemos un estado, 40,000, el otro el estado 2 que compra 30,000 y el estado 3 que compra 30,000. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que el 40% compra en American Food, el 30% compra en Food Mart y el 30% compra en Atlas Foods. ¿Cómo se obtiene eso? Bueno, y dividimos los 40,000 entre los 100,000 y entonces ahí podríamos ir determinando cada uno de los estados. Entonces, ahí está más o menos para que lo vean resuelto el planteamiento, ¿verdad? Que yo tenía 100,000 personas, 100,000 personas que compraban, pues eso es lo que significa que tengo el 40% en América,
el 30% en Food y el 30% en Atlas. Esas probabilidades son, digamos, la posibilidad de nosotros de convertirlo en una matriz. Entonces, tenemos la matriz, el 40, 30 y 30. ¿Ok? Donde tenemos probabilidades que podríamos eventualmente nosotros colocarla como probabilidad de que una persona compre en Food, en American, perdón, una probabilidad que compre en el segundo estado o en el tercer estado. Bueno, esto es básicamente para que nosotros podamos ir resolviendo ese ejemplo, digamos, de aquí una forma manual. Después vamos a verlo, cómo lo podemos resolver a través de Excel, ¿verdad? Entonces, ahí básicamente el vector de probabilidades del estado de las tres tiendas, lo que nos indican es que tenemos probabilidades del vector del estado, que representan la participación de mercado de las tres tiendas, y de esta está interesada en la manera en que cambia su participación de mercado. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver? Si yo tenía que compraban en América el 40%, yo voy a través del ejemplo, buscar la forma de, si yo mantengo ese 40% de participación de mercado, o eventualmente puede subir o puede bajar. Entonces, la intención es, con ese ejemplo, ver si las participaciones de cada una de las tres empresas se mantiene o cambia. En la figura, en el libro, en el 15.1 está la distribución. Lo que indicaba era que cómo estaba distribuida el diagrama de árbol para las tres tiendas. De que nosotros teníamos, si lo hiciéramos por árbol, el 80%, el 10% y el 10%, ¿verdad? En cada uno de los estados, de la participación en cada uno de esos. Entonces, tenemos el estado y tenemos la participación de ellos en cada uno de los estados. Entonces, nosotros ahora, esto lo podemos resolver a través de un árbol de decisión, pero esa no es la intención. La intención es que nosotros lo podamos hacer a través de matrices. Ve que ahí lo que estamos haciendo es únicamente un planteamiento para efectos de cómo podríamos visualizar nosotros o plantear a través de matrices. Recuérdense que las matrices de probabilidades de transición nos permiten ir de un estado actual a un estado futuro. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es una matriz de transición. Esa matriz recuérdense que está determinado por una probabilidad IJ y que va desde un estado actual hasta un estado futuro. Es lo mismo que hablábamos de filas y columnas. Tenemos una celda, por ejemplo, si nosotros tuviéramos P12, entonces lo que estamos hablando es la probabilidad de estar en el estado 2 en el futuro, dado que el evento estaba en el estado 1 en el anterior. Entonces tenemos, el primero es el anterior, el 2 es el futuro, ¿verdad? Ok, entonces nosotros lo que hacemos es colocar los valores en una matriz que ya ustedes saben cómo podemos ir conformando esa matriz de transición. Tenemos los valores individuales que se determinan empíricamente o por datos históricos que tenemos, con la condición que las probabilidades en cada renglón deben sumar el 100%, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos que en cada renglón, o sea, cada fila, nosotros necesitamos determinar que la suma de ellos va a ser el 100%. Entonces, en el caso de este ejercicio, podríamos nosotros determinar de acuerdo a los datos históricos lo que teníamos ahí, que el 80, el 10, el 1, el 7 y el 20%, el 2 y el 60%, 20, 20 y 60%. O sea, esta matriz nos va a permitir a nosotros entonces ahora determinar, ok, ¿qué significaría el 80%, 0.8? Es la probabilidad de estar en el estado 1 después de estar en el estado 1.
este 10% que sería P12, de la probabilidad de estar en el estado 2, ¿verdad? Que ese es el estado 2, después de haber estado en el estado 1. Igual acá, este P13, de la probabilidad de estar en el estado 3, después de estar en el estado 1. Entonces, esa condicionalidad es la que nos va a permitir a nosotros poder resolver el ejercicio. ¿Ok? Y así sucesivamente teníamos para los tres estados, ¿verdad? Los 3 estados que nosotros teníamos ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esa predicción de la participación futura en el mercado? En el caso de Markov, ya ustedes saben que lo que nos interesa es ver qué sucede en el futuro, cuál va a ser el futuro, dado el vector de probabilidades del estado y la matriz de probabilidades de transición. Entonces, si nosotros tenemos esa matriz de transición y tenemos las probabilidades, podríamos aplicar Markov. Este tipo de análisis siempre va a permitir el cálculo de probabilidades de que una persona compre en alguna de las tiendas en el futuro. Y como esa probabilidad es igual a la participación en el mercado, entonces es muy fácil o posible o manejable determinar la participación futura en el mercado. ¿Okay? Claro, como les dije, ahora vamos a platicar un poquitico en función de eso. Pues, ¿cómo nosotros eventualmente podemos hacer la predicción de eso, verdad? Nosotros sabíamos que el periodo actual era 0 y que las probabilidades del estado en el siguiente periodo se iban a determinar en lo que era el razonamiento de phi, ¿verdad? Y después podíamos calcular la probabilidad del estado del periodo siguiente sumándole 1. Entonces es una mera simbología que ahora podemos manejarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros, básicamente? Cada una de las compañías, la participación de mercado que tenían, que era el 40, el 30 y el 30, y teníamos la probabilidad de distribuir, por ejemplo, los clientes de American, cuánto compraban ahí, cuánto compraban en las otras diferentes supermercados o almacenes. Entonces, al final de cuentas, recuerde cómo se hace. Aquí nada más, como te digo, es un ejemplo muy sencillo, como para poder ahora sí vamos a tener que hacer un poquito más complicadito. Pero aquí, ¿qué es lo que hacía la matriz? Ya ustedes saben cómo era la multiplicación. 0.4 por 0.8, 0.3 por 0.1, 0.3 por 0.1 y 0.3 por 0.2. Y entonces teníamos la primera, que daría 0.41. Después tendríamos la multiplicación de 0.4 por 0.1, 0.3 por 0.7, 0.3 por 0.2. Eso nos da un 31%. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, que la participación de mercado de American, que era la primera, es de un 41%. ¿Cuánto tenía antes? Un 40%, quiere decir que subió. Teníamos la participación de la otra empresa, de Foods, era un 30% y ahora tiene un 31%. ¿Quién bajó la participación? Bueno, bajó la participación Atlas, ¿verdad? Que era un 30%, ahora es un 28%. Ok, entonces aquí, a través de la matriz, podemos resolver eso, ¿verdad? Entonces, es básicamente la posibilidad de aplicación, de multiplicación de matrices o matrices inversas para efectos de resolución de ejercicios a través del análisis de Markov. Ahora bien, en este caso la participación de mercado para American Foods y Foodmark aumentó, pero el de Atlas disminuyó. Ahora el ejemplo dice, podemos determinar si esto continuará como tendencia en un estado futuro. Entonces dice, ¿qué pasaría si nosotros consideramos 2 periodos a partir de ahora? Pues vamos a tener 2 periodos. Oye, ¿cómo estás? Sí. Recuerda que me ha ayudado unas tantas veces ahí, Marte. Okay. A ver, Marte. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Mandó un link. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros teníamos una condición y ahora vamos a encontrar otra condición.
Entonces, la intención del ejercicio, ya que esto es un poquito de simbología, es la cuestión de que si American y Foodmart continuarán ganando participación en el mercado, eh, o, o la empresa Atlas seguirá perdiendo. Entonces, en esos términos de condiciones de equilibrio, digamos, vamos a utilizar, digamos, una técnica que se denomina equilibrio o lo que es estado estable. Entonces, es una forma de poder resolver ese tipo de ejercicio. Okay, entonces, vamos a manejarlo posteriormente ahora en el ejercicio para que ustedes lo puedan ver. Okay, tenemos ahora el hecho de que nosotros vamos a querer resolver ejercicios, pero a través de lo que se llama operación de máquina. Entonces, el dueño de una empresa, Tolsky Work, registró durante varios años la operación de sus fresadoras. En los 2 últimos años, el 80% de las veces, la fresadora funcionaba correctamente en el mes. Si había funcionado correctamente en el mes, si había funcionado correctamente en el mes anterior. O sea, digamos que consecutivamente la máquina no presentaba problemas. Tenemos otra condición que el 90% de las veces la máquina estaba mal ajustada y se había ajustado incorrectamente el mes anterior. Y el 10% de las veces la máquina operaba correctamente en un mes dado cuando había operado incorrectamente el mes anterior. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de ejemplos, como les digo, siempre vamos a tener que manejar una matriz de probabilidades de transición. Bueno, nosotros teníamos ahí 4 condiciones. Y si no, nosotros con solo, voy a devolverme, con solo que tuviéramos una, podemos deducir la otra. Por ejemplo, si yo digo que en los 2 últimos años el 80% de las veces de la fresadora funcionaba correctamente, ¿qué es lo que indica? Que el 20% no funcionaba correctamente, ¿verdad? Entonces nosotros a la hora de hacer la matriz de transición, entonces nosotros tenemos el 80 y el 20. ¿Okay? Entonces el 80% le parece que la máquina funcione correctamente, dado que funcionaba correctamente el mes anterior. El 20% era que no funcione correctamente, dado que no funcionaba correctamente el mes pasado. El 10% es la probabilidad de que la máquina funcione correctamente y que no funcionaba correctamente el mes pasado. Y P22, ¿verdad? O la fila 2, la columna 2, que no funcionaba correctamente, dado que no funcionaba correctamente el mes pasado, ¿verdad? Ese era el 90%. Recuerden que entonces siempre vamos a tener que para resolver los ejercicios vamos a necesitar una matriz de transición. Entonces, ¿cuál es la pregunta o qué es lo que queremos hacer con ese ejercicio? ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina funcione correctamente dentro de 1 y 2 meses a partir de ahora? Nosotros, como ya tenemos la certeza, recuérdense lo que dijimos al inicio, nosotros podríamos determinar los estados como 1 y 0. 1 que funcione correctamente y 0 que no funcione correctamente, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la certeza de eso, puedo aplicar a través de las matrices la aplicación, nada más la multiplicación de las matrices. Y ya ustedes sabían cómo se hacía. 1 por 0.8 y 0 por 0,1. ¿Ok? Teníamos la otra, ¿verdad? 1 por 0,2 y 0 por 0,9. Y entonces aquí encontrábamos la respuesta. La probabilidad de que la máquina funcione correctamente entre 1 y 2 meses a partir de ahora es 80%. Y que no funcione va a ser el 20%, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros podríamos eventualmente hacer algunas diferencias, ¿verdad? Ya teniendo nosotros las probabilidades, entonces yo podría sacar ya no esto con certeza, sino que tendría la aplicación de poder aplicarlo, cuánto es el escenario o el estado normal. Entonces yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina funcione correctamente? Pero ahora partiendo
que ya yo tengo que el 80% es del estado bueno y el 20% de malo. Y entonces aquí ven, ya yo puedo multiplicar la matriz, ya usted sabía esto por esto, lo sumamos, esto por esto y esto por esto, y lo sumamos, y entonces nos da que el 66% de la probabilidad que la máquina funcione correctamente dentro de 1 y 2 meses, y un 34% de que no funcione correctamente. Y son ejercicios, digamos, muy sencillos. Lo que pasa es que vamos a tener que verlo ahora en un ejercicio ya con mayor amplitud que nos permita tener la certeza de cómo podrían venir los exámenes. Y lo que tomé fue 2 ejercicios de exámenes anteriores y vamos a empezar a trabajar en ejercicios más fuertes para que ustedes estén mejor preparados. Ahora bien, recuerde que entonces nosotros teníamos un escenario de 1-0, teníamos 2 que era 8 y 20, y tendríamos 3, 0, 66 y 34. Y así posiblemente podríamos hacer cualquier escenario conforme las probabilidades del estado de las probabilidades. Entonces, para que ustedes sepan de que no solamente podríamos una semana, 2 semanas, podrían ser 3 semanas, 4 semanas y lo que fuera, ¿verdad? Y entramos a las condiciones de equilibrio. Vamos a verlo un poquitico. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio que nosotros podríamos manejar? Es fácil que pensemos que con el paso del tiempo todas las participaciones del mercado serían 0 y 1. O sea, que están bien o están mal. Pero lo normal no es esa. Lo normal es que nosotros podamos aplicar un porcentaje de equilibrio. Perdón, un porcentaje de equilibrio que va a ser el valor de las probabilidades. Y entonces se presenta una condición de equilibrio cuando las probabilidades del estado no cambian después de mucho periodo. Entonces, ahí cuando nosotros ya, digamos, empezamos a estabilizar, es cuando nosotros decimos que estamos en una condición de equilibrio. Esa condición de equilibrio, las probabilidades para un periodo futuro deben ser iguales a las probabilidades del estado del periodo actual. Y esas probabilidades de equilibrio se calculan repitiendo el análisis de Markov para un gran número de periodos. Entonces vamos a hacer, digamos, como tipo simulaciones para poder encontrar eso. Siempre vamos a tener que es cierto que la probabilidad del siguiente periodo es igual a la probabilidad de este periodo. O bien que n más 1, ¿verdad? El estado más 1, siempre va a ser a pi por la probabilidad de n por dicha probabilidad. Y entonces nosotros podríamos entrar en un equilibrio cuando pi por n más 1 es igual a pi por n. O por lo tanto, en realidad es que pi es igual a pi por la probabilidad. O sea, es una cuestión netamente de manejo algebraico, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto muy por encima porque lo que quiero es que tengan la idea ya resolviéndolo, ¿verdad? Aquí es únicamente cómo podríamos plantearlo a través de una matriz, ¿verdad? Cómo nosotros podríamos manejarlo a través de una matriz, pero cuando ya lo veamos en la práctica, digamos, esa simbología se facilita un poco. Dice, para la máquina de Tolsky, pi era igual a pi, o sea, estábamos en el mismo estado, es que estábamos, la misma probabilidad que teníamos un estado era la misma probabilidad de ese estado. Pues si aplicamos la multiplicación, ¿verdad? Esto por esto y esto por esto, esa es la, digamos, la ecuación que saldría para poder aplicarlo. O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que les quiero decir? Que nosotros no tenemos la condición de la naturaleza más que tal vez la suma de esas probabilidades es 100. Entonces, o 1. Y entonces nosotros vamos a tener que despejar las ecuaciones para encontrar dichos valores para poderlo aplicar. ¿Okay? Entonces,
Yo les voy a enseñar con un ejemplo. Aquí está un tanto abstracto, ¿verdad? Pero ya con un ejemplo podríamos manejarlo. ¿Qué es lo que implica? Ve que si yo tengo que la sumatoria de las probabilidades es 1, entonces yo podría despejar los valores y encontrar cuánto es pi1 y cuánto es pi2. Y entonces podríamos resolver los ejercicios. Lo que sí es claro es que pi1 más pi2 debe ser igual a 1 siempre. ¿Ok? Entonces, como le dije, no, veamos nada más por encimita qué es lo que estamos haciendo acá. Bueno, si sabemos que pi1 más pi2 es 1, entonces yo tengo pi2 es 0,2 pi más 0,9, entonces lo que hago es sustituir pi acá y lo que hago es despejarlo y ahí yo obtengo los valores. Bueno, acá no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero lo que sucede es que aquí yo tengo pi1 y pi2 va a tener el valor de 0,2 pi, ¿verdad? Entonces yo puedo sustituir los valores y entonces encontrar a través del despeje cuánto vale pi1 y cuánto vale pi2. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo absorbente que casi en todos los exámenes viene es sobre cómo hacer una matriz eventualmente fundamental para efectos de la resolución de problemas de esa naturaleza. Entonces, el ejemplo típico son las cuentas por cobrar. Son las cuentas por cobrar. Cuentas por pagar, ¿verdad? La intención es que nosotros tengamos muy claro que cuando se permanece en un estado, esto se conoce como un estado absorbente, ¿verdad? Cuando se permanece en un estado, le decimos que es un estado absorbente. En un sistema de cuentas por cobrar, generalmente nosotros siempre ubicamos las deudas en tres estados. Una, cuando son pagadas correctamente, ¿verdad? Ese sería, digamos, el estado 1. Una deuda que puede estar incobrable, quiere decir que está atrasada por más de 3 meses. Una cuenta que tiene posibilidades de recuperación o por lo menos se ha atrasado solamente un mes. Y, por ejemplo, otro estado en que está entre 1 a 3 meses, ¿verdad? Entonces, esos estados nosotros podríamos cuantificarlo y podríamos eventualmente trabajarlo en función de las matrices, ¿verdad? Entonces, la matriz de transición, recuerden que nosotros dijimos que teníamos 4 estados y teníamos 4 condiciones. Recuerde que siempre la matriz debe ser aquí, digamos, hasta donde sea. Bueno, podríamos multiplicarlo, no hay ningún problema, que no fuera cuadrada, pero la intención es entender el concepto de esto. Ve que aquí nosotros eventualmente tendríamos una matriz de esta simbología, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Recuerde que nosotros acá podríamos eventualmente partir, digamos, esta matriz en 4 matrices. Vea que esta primera matriz es una matriz identidad, ¿se acuerda? La matriz identidad es que teníamos en la diagonal y por debajo o por encima teníamos ceros. Y también tendríamos una matriz 0, ¿verdad? En donde todos los valores son 0. Y después tendríamos 2 matrices más, de aquí con valores. 2 matrices de 2 por 2. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que yo podría eventualmente, a través de la matriz de transición, poder colocarla y podríamos resolverla de tal forma, es lo que aquí les decía. Nosotros podríamos pasarla como una matriz de identidad. Al dividirlo, esta sería una matriz con ceros y tendríamos 2 matrices que se llamarían A y B. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con esas matrices es calcular la matriz fundamental. Y la matriz fundamental se obtiene de la siguiente forma. De esa fórmula sí tienen que manejarla, que sería la matriz identidad menos el valor de B, ¿okay?, elevado a la menos 1, a la inversa, ¿verdad? Y
esa matriz inversa, nosotros lo que hacemos es encontrar un valor R que se va a componer por A por D menos B por C, ¿no? A por D menos B por C, y entonces dividimos los valores de D entre R, menos B entre R, y menos C entre R y A entre R, en este estado, en esa misma, digamos, matriz. Y entonces, obteniendo esos valores, que ahora vamos a practicarlo, obteniendo esos valores, nosotros podríamos calcular, en este caso, R nos dio 0,58 y entonces lo que hacíamos era, para sacar la inversa, era dividir cada uno de los valores entre R, ¿verdad? Pero en la condición, lo que decía ahí, D dividido entre, ¿cómo se llama? Entre R menos B dividido entre R menos C dividido entre R y menos A, que era A dividido entre menos R. Y entonces aquí lo que obtendríamos es los valores de lo que nos estarían preguntando a nosotros. En este caso, nosotros nos preguntaban eventualmente, digámoslo así, cuál era, vamos a ver el ejercicio acá, la probabilidad de que nosotros tuviéramos una cuenta incobrable menor de, perdón, que tuviéramos una cuenta por pagar o por cobrar menor de un mes, entre un mes y 3 meses, una deuda incobrable o que ya fuera pagada. ¿Ah? Entonces nosotros acá lo que habíamos hablado era que en la matriz teníamos la probabilidad de B, acuérdense, A y B, que tuviera menor de un mes o que fuera menor de un mes o que llegara a ser de 1 a 3 meses, o de 1 a 3 meses siendo menor a un mes, o de 1 a 3 meses estando en la condición de 1 a 3 meses. Entonces, tal vez se ve un poquitillo así en la exposición, dificilísimo, pero no, es una serie de multiplicaciones y de sumas. Entonces, podemos usar esa matriz para contestar preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto de la deuda en la categoría de menos de un mes se pagará y cuánto se convertirá en una deuda incobrable? Eso va a depender de lo que ustedes quieran eventualmente establecer como incógnita, ¿verdad? O como variable. Por ejemplo, si nosotros suponemos que hay 2.000 en la categoría de menos de un mes y 5.000 en la categoría de 1 a 3 meses, entonces yo podría eventualmente, aplicando, ¿verdad?, la matriz fundamental, ¿verdad?, los porcentajes, y entonces aquí tengo que, si yo multiplico 2.000 por 0,97, 5.000 por 0,86, me da 6.240. Si yo multiplico 5.000 por 0,3, perdón, 2.000 por 0,13 y 5.000 por 0,14 me da 760. ¿Qué significa eso? Que de los 7.000 que yo tengo para recuperar este año, 6.240 lo pagarán al final y 760 irán a una deuda incobrable. Bueno, así podríamos aplicarlo en cualquiera de las cosas que tenemos. Okay, entonces, esa es la exposición. Nos vamos a ir a la resolución de ejercicios. Entonces, nos vamos para que abran la hoja, la hojita que teníamos nosotros. Okay. Voy a buscar la hojita.
Y ahí tenemos el ejercicio. Alguien que lo lea, ya usted lo tiene en los celulares y eso. Ve que son dos preguntas de examen y ve que lo que vamos a ver es resolver esos en dos preguntas del examen. Alguien que me... Yo lo leo, profe. Lo tiene ahí para quitar la pantalla, un minutito. Sí. Bueno, me lo lee. Ok, dice, un estudio de las cuentas por cobrar en el negocio ABC indica 4 diferentes estados de las cuentas desglosadas de la siguiente manera. Están pagadas atrasadas un mes, atrasadas 2 meses, liquidadas con deuda incobrable. De las cuentas atrasadas de un mes, 80% se pagan, 10% a un mes de vencimiento y el resto se convierte en atrasadas 2 meses. Las que están atrasadas 2 meses quedarán pagadas 60%, 10% a un mes vencida, 10% a 2 meses de vencida y el resto se clasificará como deuda incobrable. Determine cuánto dinero espera recuperar la compañía durante el primer mes y durante el segundo mes para preparar un flujo efectivo para los siguientes 2 meses, donde para el primer mes se proyecta un ingreso promedio de $100,000 y un gasto por $80,000. En el segundo mes se proyecta un ingreso promedio de $90,000 y gastos por $95. En el mes actual, el mes 0, el saldo del flujo de la caja de efectivo fue de $10,000. Ok, está bien. Ya vamos a resolverlos. Un minutito. Ok. Vamos a irlo proyectando y que lo veamos cómo lo resolvemos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Nosotros teníamos, de igual forma como vimos ese último ejercicio que estaba en la exposición, teníamos un estudio de cuentas por cobrar de un negocio que tenía 4 estados, ¿verdad? Entonces, atrasados un mes, atrasados 2 meses, liquidados como deuda incobrable y, por supuesto, las deudas que son normales. En esa condición, ve que nosotros teníamos atrasadas un mes, pero aquí está, vamos a irlo marcando. Entonces nosotros teníamos la condición de que las cuentas atrasadas un mes, ¿ok? 80% se pagan, atrasadas un mes, el 80% se pagan. Ve que aquí estoy conformando la matriz fundamental, ¿verdad? O principal. Teníamos que el 10% a un mes de vencimiento, ¿ok? Un 10% a un mes de vencimiento. Teníamos que el resto se convierte en atrasadas en 2 meses. Ve que no nos dan, pero sí sabemos que el 80% se pagó normalmente atrasado un mes, un 10%, perdón, normalmente un 10% atrasado un mes. Eso implica por default que tengo 90. El 10% vamos a tenerlo como si fuera pendiente. Y entonces no tendríamos incobrable, ¿verdad? Porque tendríamos el 80, el 10 y el 10, ¿verdad? No tendríamos incobrable. Entonces, incobrable sería 0. Dice que las que están atrasadas 2 meses, ¿verdad? Aquí, el 60% son pagadas, el 10% a un mes de vencidas, entonces un 10% del mes de vencidas, a 2 meses, ¿verdad? Mes de vencida el 10%, y el 10% vencida a
2 meses. ¿Qué implica eso? Que tenemos 60 más 20, 80. Y dice, el resto se clasificarán como deuda incobrable. Entonces nosotros tenemos que la deuda incobrable sería el 20%. ¿Ok? Entonces, ¿qué teníamos acá? Bueno, o eran pagadas o eran incobrables. O sea, tenemos una condición, B, de una matriz de identidad. O eran pagadas o eran incobrables, ¿verdad? ¿Pagadas cuándo? Normalmente a 1 mes o a 2 meses. No caían en la categoría de incobrable. Y tenemos una matriz 0, ¿verdad? Que sería que todas las condiciones pagadas, atrasadas a 1 mes, es 0, no hay posibilidades, ¿verdad? Y si son incobrables, tampoco van a tener más de esos meses. Ok, entonces, el ejercicio lo que decía era que determinemos cuánto dinero se espera recuperar o espera recuperar la compañía durante el primer mes y durante el segundo mes para preparar un flujo de efectivo para los siguientes 2 meses. Entonces, vamos a ver, la intención es saber la información base de acuerdo a las matrices que nos permitan hacer un flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Bueno, los ingresos menos los gastos, básicamente, ¿verdad? Y nosotros indicaba que para los siguientes 2 meses, el primer mes se proyectaba un ingreso promedio de 100,000 y gastos de 80,000. Y en el segundo se proyecta un ingreso de 90,000 y gastos de 95,000. Y el mes actual, recuérdense que el flujo de efectivo, lo que tenemos nosotros es el saldo de caja, ¿verdad? Recuérdense que el saldo final va a ser el saldo inicial del próximo mes, ¿verdad? En el flujo de caja. Dice que en el mes 0, el flujo de efectivo son 10,000. Entonces la pregunta es, prepare un estado de lo pagado e incobrable para los meses 1 y 2. Recuerde qué es lo que decía la teoría. La teoría lo que decía era que nosotros teníamos la condición de sacar una matriz de identidad, que era una matriz de identidad en donde la diagonal, digamos, la diagonal principal va a ser unos y la por encima de ella va a estar ceros. Y una matriz con tan solo ceros. Ve que ahí la tenemos. Y entonces nosotros podríamos encontrar la matriz fundamental cuando nosotros restáramos 1 menos b, y b ¿cuál va a ser? Va a ser esta parte elevado a la menos 1 o a la inversa. Es que nosotros aquí teníamos entonces, lo que hice fue separar cada una de las, digamos, matrices de 2 por 2 para poderlas identificar como fuera la identidad, la de 0, lo que es A y lo que es B. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? Que teníamos que calcular, para calcular la matriz fundamental, íbamos a aplicar la fórmula, la identidad, que era 1, 0, 0, 1, le íbamos a restar B, y B sabíamos que era 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Y entonces, lo que aplicábamos era, eventualmente, la fórmula para aplicar esa identidad era esta, en donde necesitamos determinar cuánto es R, básicamente. Porque los valores de A ya lo vamos a conseguir acá, ya les digo cómo. B, C y D. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿cómo encuentro este 0.9? ¿Cómo encuentro ese punto 0.9, verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicaríamos el valor, digamos, de la celda 1.1 con la probabilidad de 1.1. Igual forma, seguiríamos con el segundo, digamos, la fila 1, la columna 2, que lo que hacemos es multiplicar ambas, el valor de la naturaleza por la probabilidad, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si estuviéramos acá, lo que hacemos es multiplicar 0 por 0,1, ¿verdad? Recuérdense que estamos en una condición de negativo, ¿verdad? Aquí de restar. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que restarle el segundo término, ¿verdad? Entonces, tenemos acá el valor 1, pero vamos a restarle, ¿verdad? Cada uno de esos. Perdón, yo creo que les dije que era multiplicar, no, es restar los valores. Entonces restamos 1 menos 0.1, ¿verdad? 0
menos 0.1, 0 menos 0.01 y 1 menos 0.01, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la matriz, digamos, parte del valor de lo que se llama la matriz, pero eso tenemos que elevarlo a la inversa. Entonces, ¿cómo calculamos esta inversa? Acuérdense que la fórmula para calcular la inversa es el valor de, en este caso, 0,9, lo vamos a dividir sobre R. Pero ¿cómo encontramos R? Entonces, R lo que nos dice es que nosotros vamos a multiplicar A por D, ¿ok? Entonces vamos a multiplicar 0,09 por 0,09 y le vamos a restar la multiplicación de menos 0,1 por 0,1. Entonces, aquí está cada uno de los valores. Se los voy a indicar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de encontrar estos valores. Bueno, voy a hacérselo aquí. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? A multiplicado por D menos, teníamos que B multiplicado por Profe, es como de sacar el determinante, básicamente, ¿verdad? Básicamente, sí, es sacar el determinante, ¿verdad? Entonces, nada más lo que hacemos es, voy a hacerlo acá. Este por este menos este. Y aquí tengo voy a quitarla, que tengo una, ya no me lo lee. Bueno, pero aquí está hecho. Lo que hacemos es multiplicar A por D menos B por C. Y entonces aquí lo que va a encontrar, digamos, es una razón de 0,8. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos. Ve que era D, lo multiplicamos, perdón, lo dividíamos por R. Entonces lo que hacíamos era 0,9, lo dividíamos entre 0.8. Acá que lo que nos daba menos B. Como menos B era negativo, entonces aquí nos va a dar positivo, ¿verdad? Lo dividimos entre R y nos da un 0,125. De igual forma, lo que hacemos es, el segundo ve que es menos, entonces aquí nos va a dar positivo y aquí nos va a dar positivo también, ¿verdad? Porque tenemos la división de 2. Ahí lo único que hay que tener cuidado es que D está primero y A está, ¿cómo se llama? En la fila 2,2. A está en la 2,2 y D se va a ubicar en la celda 1,1. Bueno, entonces, ya teniendo eventualmente cuáles son las probabilidades o los estados, ya yo puedo multiplicar, ahora sí, para encontrar las probabilidades reales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Teniendo ya el valor de la matriz fundamental, lo multiplico por el valor de A, que era 0,8, 0,6. Ustedes ya saben cómo se hacen las matrices, ¿verdad? Esta por esta por esta, y nos va a dar el numerador. De igual forma, cada uno de esos valores. O sea, la aplicación de matrices, ustedes son expertos en eso. En la tarea me lo mandaron todo, casi que todos igual, en ese sentido. Entonces, nada más lo que hacen es agarrar una multiplicación de matrices y ahí encontramos los valores. ¿Qué es lo importante? Es qué significa este valor. Significa que el 97.5% pagan en el mes y el 2,5% pagan en el segundo mes. En la otra condición del segundo mes, el 77.5% paga en ese mes y el 2,5% paga en el mes siguiente. Entonces, la pregunta que era, prepare un estado de lo pagado e incobrable para los meses 1 y 2, pues vamos a ver qué es lo que pasa. En el mes 1, si nosotros teníamos 100,000, ve que teníamos 100,000, lo multiplicábamos, ve que nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? 100,000 por el 97.5 y 0 por el 0.75. Entonces nos da que lo pagado ese mes es un 97,5. Aquí yo no debería ni sacarlo, ya por default lo saco. Si de los 100,000, 97.5 lo pagaron bien, 2,500 no lo pagaron bien.
Pero para hacerlo, ustedes lo pueden hacer con la matriz y eventualmente tienen que darle el mismo valor. Acá no nos están preguntando por incobrable. Ve que lo que lo estaban preguntando era únicamente por cuánto es, bueno, sí, de lo pagado y lo incobrable. Perdón, yo pensé que solamente era lo pagado. Sí nos están pidiendo por el incobrable. Al final de cuentas, lo que decía la C sí era que cuánto es el total del incobrable. ¿Ve? Entonces, ahí sí podríamos unir los dos. ¿Ve? De igual forma, podríamos ver la condición con las matrices del mes 2. Y aquí sumamos el total de la recuperación del mes 1 y el mes 2 pagado van a ser 167,000 colones. De los 190,000 que se supone se proyectaba para el mes 1 y para el mes 2, nosotros vamos a recuperar 167,250, dividido en el primer mes y el otro en el segundo mes. Eso implica que lo incobrable, la sumatoria, como decía el tercero, va a ser de 22,750 para esos 2 meses. Ahora, ¿cómo determinamos el flujo de efectivo? Recuérdense que para el año 0 el saldo eran de 10,000. El saldo inicial del 1, el saldo final de uno va a ser el saldo inicial del otro. La proyección de ingresos, aquí ya la tenemos, que para eso estábamos haciendo las matrices. Y los gastos los daba el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que la utilidad bruta, bueno, el flujo de caja, porque aquí no podemos hablar de utilidad bruta porque estamos utilizando el saldo inicial, es el flujo de efectivo para el mes 1, va a ser de 27,500. Teniendo eso, tenemos cuál es la proyección de ingresos, que eran 69,750, pero teníamos gastos de 95,000. Eso implica que el saldo de la cuenta del flujo efectivo van a ser 2,250. Entonces, esto no es nada de otro mundo, únicamente que hay que entender los conceptos de que es una matriz de identidad y siempre cuando nosotros tenemos una condición de unos y ceros, siempre vamos a tener una condición de matriz de identidad y vamos a tener una matriz de ceros. Y los otros dos valores, lo que hacemos es encontrar la matriz fundamental, que ya ustedes vieron cuál era la fórmula, ¿verdad? La identidad menos B, que aquí lo obteníamos, y después para encontrar la matriz, lo primero que tenemos que encontrar cuánto es el valor de R, que es la multiplicación de AD menos BC, ¿verdad? Y lo aplicábamos ahí, y eso lo multiplicábamos, y eventualmente vamos a encontrar las probabilidades de cada uno de esos. ¿Okay? Teniendo esas probabilidades, nosotros podríamos determinar los montos, y determinando los montos podríamos, como este ejercicio lo pidió, un flujo de efectivo. Escucho comentarios, escucho... ¿Cómo lo ven? No los escucho. Profe, yo creo que me va a tocar ver este video como 2 veces más. Profe, este Excel no es igual al que usted nos envió, ¿verdad? Es que en ese no está resuelto. Son los mismos ejercicios, pero no está resuelto. Ahora se los mando resueltos. Bueno. Ahora se los mando resuelto para que ustedes lo puedan ver. Pero es cómo pasar toda una información de un problema a matrices y resolverlo. Recuérdense que hoy vimos, digamos, 3 tipos que era esta matriz, ¿verdad? En donde nosotros eventualmente teníamos matrices de identidad, teníamos todo lo otro que maquinaria, que es muy fácil, que ustedes vieron cómo se podía resolver, y el otro ejercicio que vamos a ver, que es de equilibrio. Este es un poquito más laborioso, pero solo con la práctica, eso se logra con la práctica, ¿verdad? Entonces ahora, bueno, tienen el video y van a tener la resolución. Ahorita cuando terminemos la lección se los mando. Vamos a ver un segundo ejercicio. Vamos a ver un segundo ejercicio. ¿Quién me lo lee, el segundo ejercicio? Todos esos ejercicios, ¿por qué me aboqué? Perdón.
antes de que lo lea. ¿Por qué me aboqué a eso? La mayor parte de ejercicios que pusieron en el examen fueron sacados del libro de texto, pero no tenían respuesta. Lo que tenían era el planteamiento. Entonces no tuvieron ni la esencia de ¿cómo se llama?, de hacerlo, sino de buscar ejercicios de los libros. Entonces nos vamos a abocar a hacer ejercicios del libro. Por eso es el manejo de eso. Vamos a practicar lo más que se pueda para estar preparados para el segundo examen. Ok, ahora sí, léame el segundo ejercicio. Dice, una tercera tienda de abarrotes denominada Keep Stock desea participar en las cuotas del segmento de mercado que al día de hoy tienen las tiendas Murphy con un 2/3 de los clientes y Ashley con 1/3 de los clientes, que son leales a cada una de las tiendas anteriores. Keep Ok, Stock, perdón, nada más para irlo identificando. ¿Qué es lo que significa? Que de 100 personas, el 66% van a Murphy y el 33% van a Ashley. Ok, para que vayamos manejando el concepto, ¿verdad? dice, Keep Stop es más pequeña que Murphy o Ashley. Sin embargo, es de esperarse que la conveniencia del servicio más rápido y la venta de gasolina a automovilistas de Keep Stop atraigan más clientes que actualmente hacen sus compras semanales en Murphy o en Ashley. Supongo que las probabilidades de transición son las siguientes. Entonces tenemos un cuadrito con cada una de las probabilidades. O sea, los de Murphy, 85, Ashley un 20 y Quick Stop, perdón, un 15%. Y así sucesivamente tenemos cada una de ellos. ¿Qué más? Dice, a usted, lo han contratado la tienda Keep Stop para que le indique a través de las probabilidades de estado estable o equilibrio cuáles serían las cuotas de mercado de cada una de las tiendas, incluyendo a ella misma, después de un gran número de periodos. Ok. Y entonces nos dicen que calculemos tres cosas, ¿verdad? Acuérdense que aquí ya nos dicen en cuál estado quiere que lo calculemos. En un estado de estable o equilibrio, ¿verdad? O sea, el equilibrio se logra, digamos, simulando muchos datos, ¿verdad? Entonces, dice, calcule las probabilidades del estado de equilibrio para los tres estados. 2, ¿qué cuota de mercado tendrá Quick Stop? Y con 1000 clientes, el proceso de equilibrio original de dos estados, tienda, que se proyectó en 2/3 de viajes de compras de clientes de Murphy y de 1/3 a Ashley, ¿qué impacto tendría Quick en la visita de los clientes a Murphy y a Ashley? O sea, ¿cuántos clientes se dejará Quick en su totalidad y cuántos clientes procedentes de Murphy y Ashley se trasladarán a Quick? Entonces, en realidad, es la última parte que nosotros vimos. Okay. Recuérdense que entonces nosotros lo que vamos a hacer es plantear los estados de la naturaleza contra las probabilidades. Ve que nosotros teníamos tres, vamos a llamar Murphy como la probabilidad 1, Ashley como la probabilidad 2 y Quick como la probabilidad 3. Y tendríamos ya aquí los estados, eso sí, las probabilidades de cada uno en esta matriz. Pero entonces, ahora sí, ¿cómo yo sé cuánto vale Pi1, Pi2 y Pi3? Es aquí donde nosotros tenemos que buscar ¿cómo se llama? Digamos, cómo plantearlo. Recuerde que nosotros solo teníamos en el estado original, solamente teníamos dos, no teníamos a Quick, ¿verdad? Solo teníamos a Murphy y a Ashley, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos decir que Murphy tenía el 85% de sus clientes más el 20% de los clientes de Ashley. Nosotros tendríamos en el caso 2 que tenía el 10% y el 75%. ¿Okay? Y en el estado 3 podríamos eventualmente manejarlo de Quick Stop, ¿verdad? El 5 y el 5%. Lo que sí nosotros tenemos bien claro, es que la suma de las probabilidades de Pi1, Pi2 y Pi3 es igual a 1. Eso sí lo tenemos bien claro, ¿verdad?
El 85 más el 10 más el 5 nos tiene que dar 100. El 2 más 75 más 5 nos tiene que dar 100. 15 más 1 más el 10 más el 75 nos tiene que dar 100. Ok, entonces vamos a ver cómo matemáticamente yo voy planteando cada uno de esos. ¿Verdad? Entonces, nosotros dijimos, por ejemplo, voy a ubicarme aquí, que pi2 era igual a 0,1 de pi1 más 0,75 de pi2. ¿Ve? Pero ya yo tengo que pi1 tiene un valor. Ya yo sé, ya yo podría eventualmente, digamos, despejarlo para efectos de poder manejar cada uno de esos valores, ¿verdad? Entonces, yo partiendo de un escenario, podría ir manejando cada uno de ellos para poder, digamos, despejarlo, ¿verdad? Que cuando ya nosotros incorporamos, digamos acá, el valor de quick, ¿verdad? Entonces ya nosotros tendríamos 3 estados, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si yo me ubico en cualquiera de ellas, yo puedo resolverlo en cualquiera de ellas, ¿verdad? Pi2, Pi3, y podría ir despejando cada uno de los valores para encontrar cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver. Eso nada más es una cuestión de despeje, ¿verdad? No es nada de otro mundo, nada más mera simbología y matemática básica, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, nosotros teníamos en el estado 2, en Pi2, teníamos que el 10% era de Murphy, 75% era de Ashley y el 10% era de Quick. Ve que aquí ya yo lo tengo en un planteamiento. Ese planteamiento lo que voy a hacer es despejar en función de Pi2. ¿Qué pasa? El 75% que está a este lado lo paso al otro lado. Como aquí tengo 1, le quito el 0,75 y aquí me va a quedar 0,25. ¿Ok? Y entonces 0,25 Pi2 va a ser igual. Dejamos en este lado el 0,1 de Pi1 y el 0,1 de Pi3. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este 0,25 pasa a dividir a cada uno de ellos. Entonces, 0,1 dividido entre 0,25 nos da 0,4. Y 0,10 dividido entre 0,25 me da 0,4. Ok, ¿qué implica esto? Bueno, que Pi2 va a tener un valor, digamos, preliminar de 0,4 Pi más 0,4 Pi1 más 0,4 Pi3. O sea, yo tengo, vea que aquí no he despejado, no he encontrado ningún valor, sino lo que estoy es tratando de reducir a menor cantidad de términos para después, ahora sí, encontrar cada uno de esos valores. Hago lo mismo con Pi3. Ve que Pi3 tendríamos el valor de Pi3 que era 0,75. Entonces lo que hice fue pasarlo acá a dividir y lo que hice fue ese 0,25 lo pasé a dividir a cada uno y entonces ya aquí tengo dos valores, que Pi2 tiene este valor y Pi3 tiene este valor. ¿Ok? Ahora, ¿qué me podría ayudar? Si ya yo tengo el valor de n de Pi3, yo puedo sustituir el valor de Pi3 en esta ecuación. Entonces tengo que Pi2 va a ser 0,4 de Pi1 más 0,4 de Pi3, pero Pi3 tiene el valor de 0,2 Pi1 más 0,2 de Pi. Voy a cambiarles acá que hay un errorcito para que no se... el 0,2, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hago? Despejarlo, vean. ¿Cómo hacemos? El 0,4 pasa a multiplicar a 0,2 de pi, entonces me va a dar 0,08 de pi1, y 0,4 por 0,2 de pi2 me va a dar 0,08 de pi2. Entonces, este pi2 que está aquí sumando lo paso al otro lado. Si aquí tengo 1 y le quito 0,8 me da 0,92. Y como estos dos son monomios semejantes, los dos tienen pi1, lo que hice fue sumarlos. 0,4 más 0,8 me va a dar 0,48. Y al final de cuentas, lo que están dividiendo, multiplicando, pasa a dividir. Entonces, 0,92 pasa a dividir 0,48. Y ve que aquí ya tengo que pi2 vale 0,22 de pi1, ¿verdad? De pi1.
Ok, recuérdense que yo puedo eventualmente despejar esos valores, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo, ¿verdad? Ok, yo podría eventualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo acá? Bueno, 0,522 pasó a dividir el 1 dividido entre eso para despejarlo. Entonces, ve que yo aquí puedo ya ir deduciendo que N1 va a tener un valor de 1,917 de pi2. Okay, entonces, ve lo que estoy haciendo. Estoy tratando de reducir digámoslo así, las ecuaciones para después nada más sumar cada uno de los valores y despejar. Yo nada más necesitaría dos valores. Aquí ya tengo cuánto vale N1, pi1 y lo que me faltaría es encontrar otro. En este caso vamos a encontrar el valor de pi3. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que pi1 más pi2 más pi3 va a ser igual a 1. Entonces yo puedo despejar posteriormente cuánto vale el valor del que no haya encontrado. Al final de cuentas, si ustedes toman primero el valor de pi1 y lo despejan, no tienen ninguna trascendencia porque la suma de ellos siempre va a dar el 100%. Entonces, si ustedes encuentran pi1 y pi2, le van a encontrar pi3. Si ustedes encuentran pi3 y pi2, le va a dar pi1. Y si ustedes encuentran pi1 y pi3, le va a dar pi2. Entonces, no hay ningún problema. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo mismo, sustituimos. Si nosotros teníamos que pi3 era igual a 0,2 de pi1 y ya yo sé que pi1 vale 9,17 de pi2, entonces lo que hago es sustituirlo. Y entonces, a la hora de multiplicarlo, ve que voy a encontrar un monomio semejante, porque los dos tienen pi2. Entonces, sumo los dos, ¿ok? Y ya yo puedo eventualmente despejarlo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya yo podría eventualmente despejarlo. Y entonces encontrar cuánto es el valor de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ya yo acá, teniendo cuánto vale pi3 en función de pi2, ya yo puedo, digamos, resolver la ecuación. Entonces ahí tengo pi1 más pi2 más pi3 es igual a 1. Entonces, pero yo sabía que pi1, ve que pi1 valía 9,17 pi2. Pi2 ya se hace semejante y pi3 está en función de pi2. Entonces pi3 vale 0,583. Y entonces, como todos esos monomios son semejantes, entonces los sumo. 1,917 más 1 más 0,83 me da 3,5. Y si yo divido 1 entre 3,5, me va a dar el valor de pi2. Y pi2 me dice que va a ser un 28,57%. Teniendo pi2, entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo encontrar pi3. Sustituyo pi2, que era 0,2857, que redondeado a 0,286, y lo que me dice que pi3 vale el 16%. Y si yo quiero, tengo pi1 acá, entonces lo que hago es nada más lo multiplico por pi2, y pi2 ya sabíamos que era 0,28, y encuentro pi1. Estas eran las preguntas que me estaban haciendo. ¿Qué pregunta me hacían? Calcule las probabilidades. Ve que aquí lo que hicimos fue, cuando tenemos un ejemplo de ejercicio de equilibrio, lo primero que yo tengo que hacer es despejar cada uno de los estados para encontrar las probabilidades. ¿Qué indica eso? Que las probabilidades van a ser un 28,6% de pi2, un 16,67% de pi3 y un 54,82% de pi2. Bueno, entonces, básicamente con eso ya nosotros podríamos eventualmente resolverlo, ¿verdad? Podríamos resolver algunas preguntas como la que nos dicen ahorita. La segunda decía, ¿qué cuota de mercado obtendrá Quick? ¿Qué cuota de mercado? Recuerde que Quick era pi3. Entonces, la cuota de mercado va a ser de un ¿cuánto? De un 16,67%. Esa va a ser la participación de mercado de Quick. Pero también nos preguntaba, decía, con 1000 clientes, el proceso de equilibrio original de dos estados
proyectó que tenían 2/3 que eran de los clientes de Murphy y 1/3 de Ashley. Entonces, ¿qué impacto tendría eso? Bueno, entonces, muy sencillo. Si yo tengo 1000 clientes, eso quiere decir que 2/3 van a ser 666 y 1/3 van a ser 332. Pero recordemos que nosotros, digamos, el estado 1, que era el primero, que era el de Murphy, Murphy tiene una participación de un 54%. Entonces, de los 1000 clientes, ellos tienen 54%. O sea, quiere decir que van a acaparar 548 clientes. Entonces, si van a acaparar 548 y antes tenían 666, quiere decir que los clientes de Murphy que se van a ir a Quick van a ser 118. Y de igual forma con Ashley. Ashley tenía 333, pero ahora la participación de mercado va a ser solo un 28.6. Entonces quiere decir que solo va a tener 286 clientes. Va a perder 47. Y esos 47 clientes que pierde Ashley y los 118 que perdió Murphy, ¿para dónde se van a ir? Se van a ir para Quick, ¿verdad? Entonces, la respuesta era que 166 clientes se van a ir hacia Quick. Eso es el tema de Markov. Quizás, digamos, de impacto así, se les hace un poquito difícil. Los ejercicios no son tan difíciles, pero sí hay que entender conceptos, hay que entender fórmulas y no equivocarse. No puede equivocarse en nada porque un dato malo en alguna de las resoluciones les da ejercicios mal resueltos. Escucho comentarios, escucho preguntas. Vamos a practicar. Voy a mandarles ejercicios del capítulo para que lo resuelvan como tarea, para que vayan ganando un poquito más y vayan enfrentándose a eso. No van a venir tan difíciles. En la otra semana vamos a tener quiz de lo que vimos de matrices hace 15 días y lo que vimos hoy. Y eventualmente para que vayan ganando puntos. Escucho preguntas. ¿Puede dejar la tarea? Perdón. Nuevo para poder hacer la tarea. Sí, voy a preparar la tarea. Van a hacer ejercicios del libro. Lo que quiero ver es cuáles se asimilan a lo que hemos visto para que lo puedan resolver. Profe, y después de haber hecho eso, nos manda la solución para ver si está bien o no. Sí, claro, le voy a mandar en Excel la solución en Excel, ¿o yo? Bueno, está bien, gracias, profe. Está bien, nos veríamos entonces. Recuerden que la otra semana tienen quiz. Muy probable que sean ejercicios de estos, ¿verdad? Un ejercicio por lo menos ya sea de equilibrio o de lo que manejábamos de cuentas por cobrar o algo así, para que vayan practicando. Estos son los ejercicios más pesadillos que pueden darse. Nada de otro mundo, pero es que ustedes puedan irlo valorando. Trátenos bien, profe, en el quiz ahí. ¿Perdón? Trátenos bien en el quiz. Sí, claro, por supuesto. Sí, me gustaría que leyeran un poquito del capítulo, creo que está en el capítulo 15, lo de Markov. Entonces, que le den una leída. Cualquier cosa yo lo tengo en inglés. El que quiera se lo mando. Sí, profe. Para que Profe, ¿sí? una consulta. ¿Para cuándo es la tarea? ¿Para la otra semana? Para la otra semana. Ah, ok, pues. Sí. Bueno, que la pasen bien, practiquen bastante, no se desanimen, vamos para adelante. Todo se puede. Hagan el proyecto bien, eso es lo que los va a salvar. Es el 30%, entonces que vamos para adelante. Éxitos, nos vemos, nos escuchamos en cualquier momento ahí. Bueno, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches, gracias. A ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, se cuidan.